Gracias, Ezequiel. Y bueno, hablando un poco del tema de la Semana Santa, de todo lo que estamos preparando aquí en la Comunidad Apostólica Osana para esta celebración, yo tengo un invitado muy especial que nos va a hablar un poquito del verdadero significado de la cruz hoy día. Sabemos, como hemos hablado durante todas estas vísperas de la Semana Santa, que el término de la cruz, esa imagen de ese sacrificio se ha tergiversado a través de los tiempos, al pasar de los años, de las décadas. Hemos visto cómo se ha tergiversado el verdadero significado de la cruz, y para hablar un poquito del verdadero significado, entonces tenemos aquí al pastor Alex Lara. Bienvenido. Gracias, Stephanie. Bendiciones. Bueno, yo quiero empezar preguntando de una vez, ¿cómo ha cambiado el significado de la cruz con el paso del tiempo? Ok, esto es importante establecer algunas cosas fundamentales. Número uno, hay que ver los dos contextos, tanto el contexto griego como o romano y el contexto judío con respecto a la cruz o al madero. Los dos, en esencia, son sinónimos de castigo, los dos. Pero hay una gran diferencia entre uno y el otro. Por ejemplo, en el contexto romano, por ejemplo, veíamos las vistas de que se colocaba o como murió el Señor al lado de estas otras dos personas, y se coloca una especie de, como una loma, un lugar muy alto. Eso, históricamente, los datos arqueológicos no narran eso. Se narra de que fue en realidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque, número uno, era un instrumento de castigo, pero que también ese instrumento de castigo era para provocar en aquellos que pudieran ver, que fueran redarguidos a no cometer algún delito. Okay. Es decir, que no era un hecho público y no un hecho aislado. No se dio fuera de las inmediaciones de Jerusalén, sino que se dio en vías públicas de Jerusalén. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo segundo es que al transcurrir del tiempo, ejemplo, usted ve esos maderos en forma de cruz, usted lo ve ahí como unos 2x4 bien elaborados, bien... No, simétricos. Simétricos. No, eso no era así. Los romanos no invertían en ninguna de esas cosas y menos en reo. El primer palo que se encontraban, así literalmente como estoy diciendo, el primer palo que se encontraban... Que cumpliera con las medidas más o menos. Eso lo clavaban y lo subían de una manera rústica. Eso no estaba elaborado, ni bien bonito, ni barnizado, ni nada de eso. Entonces, es muy importante describir eso, porque paralelo a eso, el libro de Gálatas dice, la carta de Gálatas dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Okay. Ahora, cuando Gálatas menciona eso, hay que hacer referencia al libro de Deuteronomios capítulo 21, del versículo 18 al versículo 23 aproximadamente. Y hay que notar esto, porque ahí lo que Deuteronomio nos está describiendo dentro de la ley de Moisés es que cuando un hijo era contumaz o rebelde y no se sujetaba a los padres, escuchen este contexto, no se sujetaba a sus padres, los padres podían ir y llevar a su hijo públicamente y ante las autoridades de Israel, hablar o describir la conducta de su hijo en particular, y que ese hijo no quería cambiar. Okay. La ley de Moisés establecía que había que apedrearlo públicamente. Wow. O sea, había que matarlo. Más aún, según el contexto, si era dado al alcohol y a otro tipo de actividades no bíblicas. Entonces, eso era fuerte. Y después de eso, esa persona era colgada también en un madero. Okay. O sea, los hebreos, no solamente los griegos, lo que vemos aquí tradicionalmente en la Semana Santa, los hebreos también tenían el madero para subir a ese muerto y que públicamente la gente supiera que era un hijo rebelde. O sea, que no era algo solo que usaban los romanos. Correcto. No era una práctica de los romanos solamente, sino que también era una forma de castigo público, como usted lo mencionó. Correcto, y también los judíos lo practicaban. De hecho, había una cláusula también ahí que no podía permanecer, según el libro de Deuteronomio, reitero, capítulo 21, versos 18 al 23,
no podía dejarse toda la noche, había que bajarlo antes. Pero esto lo que nos llama la atención es que en esencia la cruz como tal era un método de castigo, era un método de declaración pública y también de amedrentar en el contexto romano y aún en el contexto hebreo, de amedrentar a la población para que no cometiese el mismo pecado. Ok, teniendo esto en cuenta, sabiendo esto, entonces la cruz cambia su significado luego de que Jesús es crucificado. Correcto. Él asume la responsabilidad que nos tocaba a todos nosotros. Okay. Es decir, nuestras rebeldías, nuestras pasiones vergonzosas. Todos merecíamos, disculpen la interpretación, todos merecíamos ser apedreados y guindados en un madero. Correcto, correcto. Y que hoy día a los padres eso no les quita el deseo de que guindar a algunos hijos, porque en realidad, wow, el comportamiento que a veces se tiene, yo no sé si, por lo menos en mi época, eso es lo que nos decían nuestros padres. Decían, me da ganas de guindarte. A mí todavía me lo dice, me dan ganas como de guindarte. Como de guindarte. Pero eso tiene su contexto. Si vemos también el contexto en el cual se da esto, en los días o el momento previo a la crucifixión, hay una celebración muy importante que nosotros, pues, obviamente, la traducimos, le llamamos Pascua o Semana Santa, Semana de Pasión, etc. Pero Jesús en realidad lo que estaba celebrando era una de las 7 fiestas anuales más importantes para Israel. Okay. Y esa fiesta que realmente se traduce no solo como fiesta, que es la palabra shak, que traduce fiesta, sino que hay otra palabra hebrea que es la palabra moed. Y esa palabra lo que da a entender se traduce como convocación. Okay. Es decir, que en su sentido más básico de la hermenéutica hebrea, al sentido más elevado, porque existen 4 niveles de interpretación hebraica para un texto. Está el Peshat, el Remes, el Dras y el Sod. Peshat es una interpretación básica de un texto y el Sod es la interpretación más espiritual y más elevada que puede tener un texto. Okay. Entonces, dentro de esa interpretación está la básica, que es Shak, que se traduce como fiesta, que normalmente es la que utilizamos en el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, y está el sentido más alto espiritual, que es el Sod, que ahí se traduce Moed, que su significado es convocación. Es decir, estas fiestas, si unimos los dos textos, son convocaciones divinas del Eterno, de nuestro Padre Celestial, para transmitir un sentir, una idea o transmitir un propósito divino. Entonces, si entendemos esto, esa fiesta en particular se conoce como Pesaj, P-E-S-A-J, Pesaj, que se traduce también como Passage. Y Passage o Pesaj, dentro de sus significados etimológicos, también se traduce como pasar de largo. Okay. Es decir, que en el Éxodo, o allá cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que esa es la idea central, el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavo por más de 400 años, Dios decide sacarlos de la esclavitud y en ese propósito de sacarlos de la esclavitud pasa por alto, es decir, passage o pesa, todos los pecados por los cuales los llevaron a estar en esa condición. Ok, al ser libres se pasa por alto todo porque fueron liberados. Correcto, entonces esa festividad se conoce como Pesaj o Pascua, traduciéndolo nosotros acá, y era lo que Jesús estaba celebrando en ese momento. O sea, en efecto estaban en un tiempo de fiesta, Correcto. O sea, Jesús murió en un tiempo de celebración. Correcto, él murió en Pesaj. Y qué lindo que durante el pasar de largo, el pasar por alto todos nuestros pecados, Él haya sido crucificado. Es impresionante y quirúrgico cómo Dios, y cuando digo quirúrgico y minucioso, los detalles que no son pasados por alto ninguno de ellos, de cómo Dios planifica y estructura esto de tal manera que, como alguien dijo, todo estaba fríamente calculado. O sea, así es. Nada de lo que ocurrió, nada de lo que pasó, que de hecho a través de la historia se han alterado algunas cosas,
que para algunos pareciera no tener relevancia, importancia, pero cada detalle, cada paso representa y trae consigo una revelación muy profunda de lo que Dios quiere manifestar a su pueblo. De hecho, cuando uno ve lo que Leonardo da Vinci pintó como la Última Cena, ahí se pierde un montón de cosas. Ejemplo, la mesa que aparece ahí de la Última Cena no era la mesa que se utilizaba en aquella época. Era una mesa de estilo italiano, bien bonita, la que pinta Da Vinci ahí. La estructura de ese tiempo era diferente. La mesa era baja. Era baja, exacto. Era baja. De hecho, aparte de ser baja y no alta, tenía una especie de cojines en las cuales uno se recostaba. Y otro dato curioso, le compartí a mi hija hace poco, en la pintura que aparece, todos aparecen con las dos manos puestas en la mesa, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque ningún judío de aquella época pondría su mano izquierda sobre la mesa. ¿Por qué no pondría su mano izquierda sobre la mesa? Es decir, la diestra a la derecha y la siniestra a la izquierda. Porque poner la izquierda sobre la mesa era algo siniestro. Claro, ¿Por qué era siniestro? Porque la izquierda en aquella época se utilizaba solamente para lavar sus partes luego después de haber ido al baño. Wow. Así que lo que ellos hacían era que inclinaban la izquierda casi en el piso, la ocultaban, porque era sinónimo de algo siniestro, la ocultaban, y solo con la derecha hacían, manipulaban los alimentos, etc. La otra cosa interesante es que el pan que aparece en el cuadro es un pan leudado, un pan como el que comemos hoy día. En eso entonces... Pan bolita. Correcto. Eran panes sin levadura. Era como unas galletas, ¿ya? Que se conoce como matzá. Entonces, todos son detalles importantes. Incluso al fondo de la pintura aparece como que es de día. Y eso también es incorrecto. La fiesta de Pesach se celebra, o la Pascua se celebraba desde la caída del sol, que eso tiene que ver con el Shabbat, y era a partir de las 6 de la tarde en adelante. En pocas palabras, era totalmente oscuro. Así que todos esos detalles, la ropa, el cabello, todos esos detalles muestran una falta de conocimiento en aquellos días cuando se hace la pintura. Eso ha tergiversado, que era lo que hablábamos al inicio, que al pasar del tiempo, a pasar de los años, de los siglos, de las décadas, hemos visto cómo se ha tergiversado no solo la cruz como tal, sino también todo el contexto que lleva a Jesús hacia la cruz. Correcto. Stephanie, algo también importante, discúlpame, algo importante allí es que la cruz en sí, no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es quien murió en esa cruz. Claro, el que estaba allí, que ya no está. En la cruz. Y eso es una de las cosas que también diferentes postulados teológicos y diferentes fe que han desarrollado esto han hecho como un hincapié en la cruz como tal. La victoria nuestra, la victoria del creyente, es que a través de quien murió en esa cruz, porque miles de personas habían muerto en cruces. Así es. ¿Ya? Y aún después de eso seguían muriendo en cruces. Así que no era que si tú morías en una cruz, pues... Ya eres el Salvador. No. Sino en particular quien fue el que murió ahí, que fue el Melech Mashiach, es decir, el Rey Mesías esperado. Y que nosotros tenemos la bendición, que es algo también importante a resaltar, porque la gente dice, no, que los judíos, etcétera, que los mataron a Jesús. Pero si uno se pone a analizar, la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pongámonos a pensar que hubiese llegado a los suyos y los suyos sí lo hubieran recibido. Si lo hubieran recibido, ¿dónde estaríamos nosotros? Así es. Entonces, por el hecho de ellos no haberlo recibido, se hace un espacio para nosotros. Es como dice Pablo ahora, dice que somos insertados entonces dentro de la genealogía de Cristo. Y es una bendición. Podido estar allí en el plan, no hubiésemos podido entrar. Correcto, no hubiéramos entrado, producto al rechazo de alguien. Y yo lo veo igual las oportunidades que se dan incluso en los deportes, etcétera, cuando el principal falla y entonces pues otro entra y lo suple, como está pasando con algunos equipos de fútbol, que ahora de repente el portero que estaba de auxiliar, ahora se le dio la oportunidad y ahora resulta que es el principal y la estrella. Entonces lo mismo pasa
en el mundo espiritual. Hay oportunidades que Dios nos da y no es que estamos deseando la desaprobación de otros o el rechazo de otros, sino que toda Biblia está lleno de ese contexto. El caso de Jacob y su hermano Esaú, el rechazo que tuvo, y vino la bendición entonces para Jacob y de ahí su transformación a Israel, etcétera, etcétera. Y estos son días para aprovechar, son días para ver las oportunidades que Dios nos está dando. Son días para, más allá de meditar, y la meditación juega un papel importante, sino reflexionar y entender que Dios, a través de su Hijo Jesús, que fue enviado para nosotros, para este tiempo, que nosotros aprovecháramos esas oportunidades para que nuestras vidas pudieran cumplir su propósito y su camino en este tiempo y en esta temporada. Así es, muchas gracias, pastor, por estar aquí, por compartirnos ese conocimiento que sé que nos abre un panorama. Yo sé que allá los televidentes en casa quedan con hambre, quedan queriendo saber más de este contexto y sobre todo para poder entender, porque tú no puedes entender un acto si no tienes la raíz del acto. Correcto. Y bueno, yo definitivamente quedo satisfecha con el conocimiento transmitido. Nos vamos entonces a un cambio comercial y ya volvemos con más de lo que tenemos en A Toda Hora.